Bueno, muy bien. Estamos con Hilda comenzando hoy el taller del antiedipo. En un ratito seguro se va a estar conectando Lionel. Bueno, Hilda, ¿cómo has sido tú con las lecturas y demás resonancias? Ujú. Yo quería traerte un poco para ampliar, ya casi terminando lo de la síntesis conjuntiva. Ellos regresan a esto que se han planteado sobre el deseo, ¿no? Esto de que cómo puede haber un grupo que desee, ¿no? Esto que se preguntan sobre cómo así alguien puede desear su sometimiento, ¿no? Sí. ¿No? Eso es lo que quería retomar aquí, ¿no? Esta pregunta que se hace sobre el deseo y aquí sí dan una respuesta, lo que se había quedado antes como abierto. Ujú, ¿M? Cuando hablan de las, em, aquí yo he apuntado, ¿no? Sobre las catexias libidinales, ujú. ¿no? La catexis libidinal inconsciente del campo social, ¿no? Y luego cuando habla de esta diferencia que no necesariamente coinciden la catexis inconsciente con las preconscientes, Exacto. ¿no? Ujú. Y este uso segregativo de las síntesis conjuntivas. Entonces, ahí yo me quedo un poco dando vueltas porque siempre es la pregunta que se sostiene. Por ejemplo, ¿por qué se vota por quien se vota? ¿No? ¿Por qué un pueblo puede votar por alguien a pesar de lo que puede estar ofreciendo? Puede ser una cuestión como que puede ir en contra de, digamos, de clases. ¿Por qué no? Entonces, aquí ellos dan alguna respuesta en términos de deseo, y eso es lo que me gustaría un poco que Claro. ampliarlo. Y sí, porque es esta cuestión que ellos plantean de que el inconsciente catexiza el campo social. ¿Sí? Libidiniza. La Ujú, libido, ¿no? Catectiza el campo social. El inconsciente libidiniza, catectiza el ujú, campo social con todos sus componentes. Entonces, ellos ahí hacen una distinción, como a grosso modo, de dos ujú, tipos de catexización. Me está llegando ujú, Leonel, ujú, donde se catexiza a las cuestiones más del statu quo que mantienen el campo como tal, lo que ellos denominan lo reaccionario. ¿Cómo andás, ujú. Lionel? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Todo ¿Bien bien vos? acá, todo lindo. En la lucha. Buenazo. Recién Ujú, estábamos arrancando ahí con Hilda, que tuvimos una previa y ahora estamos en Buenazo. el tema de la... Ella preguntaba de las catexis, ¿no? De las Mm, catexis, este, con estas cuestiones de 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 cómo se juegan los intereses, las catexis de deseo, los intereses de clase, también cómo se juega la ideología en esto, en fin, hay varias cuestiones que enclavan en la pregunta un poco que hacía Hilda, ¿no? De por qué a veces el deseo sostiene cosas reaccionarias, por ejemplo. Y bueno, ellos tienen esta teoría, ¿no? El individuo catequiza todo el campo social y en ese campo social, a grosso modo, hay como dos modos de catexis deseantes. La de catexizar el statu quo como es, ¿no? Las cosas como son, la forma de lo ujú, social, como funciona, y tomar eso como en forma deseante, es decir, como que está ujú, bien, como que yo catechizo eso de una manera este, que siento que eso me atrae y no hay que cambiar, no hay que transformar, está bien como está la cosa, digamos, ¿no? Esa es más la catexis reaccionaria, llaman ellos. Y después está ujú,
la catexis como transformadora, revolucionaria, modificadora del deseo, ¿sí? Que apunta a transformaciones en lo social. Esto es bien a grosso modo, ¿verdad? Porque en general siempre vamos a ver que esto está como mezclado, ¿verdad? Ujú, Yo no creo que exista en forma muy, muy pura, salvo en aspectos muy, muy de polo, que a veces pueden darse, pero que existan en forma pura catexis revolucionarias o en forma pura catexis reaccionarias, ¿no? Podrán predominar una u otra, pero en general se catexizan cuestiones del campo social, muchas en donde la propia libido entiende que aquí está bien la cosa y no hay que mover, y otras en las cuales sí hay que criticar, reformar, transformar, modificar, ¿no? Este, y bueno, y eso es un poco para ellos lo que explica que muchas veces se deseen cuestiones reaccionarias, fascistas, ¿no? Em, Incluso estas vueltas que a veces tienen la subjetividad social, ¿no? Las masas en sí, por decirlo de un modo, o la psicología de masas, si se quiere, que muchas veces van modificando, ¿no? También estas cuestiones, y bueno, y muchas veces ocurre como dice Wilhelm Reich, ¿no? Cuando las masas decían el fascismo, por ejemplo, ¿no? Y ujú, bueno, Deleuze y Guattari lo dicen, ¿no? No se mm, equivocaba Reich en este análisis que hace en psicología de masas del fascismo. Las masas lo desearon el fascismo, no es que se equivocaron o fueron engañadas. No, no, desearon el fascismo. Desearon a un Hitler, a un Mussolini, al poder, ¿no? Diciéndoles qué había que hacer, de qué modo había que actuar, cuál era el enemigo, ¿no? Sí. Algo como lo que ocurre ahora, salvando alguna distancia tal vez, pero no es muy este, diferente en esencia de lo que ocurre, yo qué sé, hoy en Argentina con Milei, por ejemplo, ¿no? ujú, Sí, sí. Muy, Y muy si vos te notorio. fijás, hay una cosa con Milei que juega un lado que si vos lo ves un tipo que despotrica, que se manda, que dice lo que piensa, que no tiene filtro, y eso en un lugar pareciera ser que juega la catexis revolucionaria, deseante, y atrae, atrae, a pesar de que lo que diga es una barbaridad, a pesar de que es un desastre. eh, y también, obviamente, el proyecto atrás políticamente está sostenido por una experiencia absoluta de recorte social, ¿no? De recortes de los derechos laborales, que bueno, es sostenido por un sector potente de la sociedad argentina. Pero hay un lugar de él que su forma es de deseo, de pasión, que los otros políticos, por ejemplo, en los debates eran como más neutros, más como racionales, ¿no? Como que hay un lugar donde eso mueve una cuestión del delirio, del deseo, de la gente que atraiga, que atrae, genera, seduce, ¿no? Y después el proyecto es un desastre. La verdad que estamos viviendo momentos tenebrosos acá en Argentina. Ya llega un punto de tensión que no sabemos dónde ir a parar. Esto avanza cada vez más una posición ya muy paranoica, dictatorial, donde los derechos se ven pisoteados. O sea, estamos en momentos de. Y un discurso que el tipo no tiene empacho de vetar leyes a favor de jubilados, de discapacitados, y el tipo lo veta y no pasa nada, no hay una movilización, no hay nada, no, solo pequeños grupos, ¿no? Todos disgregados se protestan, no hay todavía no hay una movida como para ponerle un freno. Y gana elecciones encima. ujú. Yo me acuerdo hace 6 7 años en un grupo de estudios sobre, creo que era el libro de cine, uno de los libros de cine de Deleuze, o los dos libros, con Valentín Guerreros. Un día discutimos ese tema, ¿no? Y Valentín decía algo que yo me quedó grabado, que los fascismos, ¿no? Y el fascista, la postura del fascista,
seduce y seduce mucho, ¿sí? Encanta realmente. Porque en general, cuando adviene en el momento perfecto, ¿no? Porque un fascista para encantar tiene que venir en un momento. El momento es el de la promesa, cuando todo está mal o hay muchas cosas que están mal y el tipo te ofrece la solución. Sea la más loca del mundo, ¿no? Sea gente diciendo los culpables son los judíos y hay que matarlos a todos, ¿no? O sea Milei diciendo los culpables son los zurdos y los políticos a los que hay que matar a todos, ¿no? Y cambiar el Estado, destruir el Estado, porque el Estado es el culpable de que vos no seas rico, ¿no? Todos esos delirios, son delirios. Pero bueno, el delirio capta la atención y lo pasional ahí influye mucho y es en el momento también. Claro. Porque no es Y hay cualquier una cuestión momento, de es el teatro momento también. adecuado. Y hay una teatralidad, hay una postura, hay una teatralidad, hay una forma que irrumpe, ¿no? Bueno, Hitler tenía toda una, no sé, más allá de que yo, a veces te pones a ver un acto nazi y es imponente, o sea, Sí. hay percusión, banderas, el tipo levanta la mano, o sea, es una cosa, una cuestión teatral que te pasa por encima. Y acá este tipo tiene una cuestión eh, de, 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 de de salir completamente de la banquina de lo que debe ser un político. El otro día habló con un perro muerto, con el perro lo habló en una nota, o sea, habla de los perros muertos, te dice cualquier cosa y está en esa postura de loco y está actuando, porque aparte dicen que el tipo, contaban, el mismo lo contaba Miriam Breckman de la izquierda acá, viste, de frente izquierda, decía que el tipo, cuando entraba a las sesiones era diputado, el tipo es muy correcto cuando lo ves afuera. Muy hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy cuidadoso. Pero después cuando agarra el personaje, empieza como que hay toda hay un armado teatral de personajes, que de repente los otros están más en la postura, por ejemplo, un Yamandu Orsi de Uruguay, ¿viste? Que es un tipo correcto, eh, ¿no? Su postura es la habitual, aburre, ¿no? ¿No? Tipo, porque no tiene que divertir, tiene que gobernar, tiene que gestionar, ¿no? Como es un tipo que no es eh, rimbombante, ¿no? Y estos despliegan toda una historia que atrae. Claro, aunque a veces va más allá también, porque uno, hay histriónicos y locos también, que bueno, que más allá de eso pueden tener una conducta política dentro de lo racional, digamos, por decirlo de un modo. No sé, Mujica, estoy pensando, ¿no? Mujica, si bien era un outsider, no era un Milei, no era un loco de mente diciendo cosas Claro, netamente incoherentes y que te vendía el oro y el moro, ¿no? Es no, no, más, el viejo todavía lo más outsider de él era mostrar su lado de que no le interesaba tanto la riqueza y hasta promover una cultura en tal sentido, ¿no? Como decir, bueno, claro. no te dejes engañar por el consumismo, el capitalismo, está Y una bien, postura lo filosófica. precisamos, no podemos salir de él, estamos entrampados en el capitalismo, pero no te entregues a que el valor sea consumir y punto, ¿no? Claro. La vida es mucho más que eso. Bueno, es la antítesis de Milei. Es un outsider y un pasional, era, no porque murió, era un outsider y un pasional, pero no al modo fascista, Claro, justamente. pero ves, por ejemplo, Mujica llamaba mucho, de hecho, a mí me sorprendía en mi laburo, yo laburo en una sociedad de bolsa y ahí imagínate, mi ley es Cardel, porque en todos los sectores financieros donde los clientes han ganado guitas con esta política financiera, como los Macri, como lo que maneja el ministro de Economía, vos hablabas con gente que ha votado a Milei, que amaban, cuando se murió Mujica estaban mal. O sea, como que hay un lugar de esa teatralidad que llega, ¿no? Que llega a determinados sectores. A los lugares más individualistas, ¿no? Que se piensa en lo individual. Por estos grupos, vos para votar a Milei es porque estás pensando en una lógica de yo quiero pagar menos impuestos, quiero estar mejor, quiero ganar bien, quiero, ¿no? El nene que quiere, ¿no? Una política individualista. Y sin embargo, el personaje de Mujica atraía a esta gente, te decía. Y yo le decía, pero ¿cómo te puede atraer estar mal por la muerte de Mujica si votaste a Milei? Era la pregunta que les hacía. Y bueno, pero bueno, ahí te salen, acá te salen con el peronismo, los cucas, y bueno, todo eso, empiezan ahí a que en Uruguay pasa lo mismo, ¿no? La izquierda, el populismo es corrupto, ¿no? Toda esa caterva de, más allá de que acá puede, hay
¿no? Si, si, si analizamos, puede haber algunos casos, pero se asocia el populismo o los gobiernos populares con la corrupción, con el robo, con el choreo, no todo ese tipo de Como cosas. si solo fuera eso, ¿no? La corrupción solo fuera por ahí. ¿No? Ya de mi ley, de hecho, se están demostrando algunas cuestiones que ya andan por la corrupción, ¿no? O sea, Te estamos escuchando muy bajito, Alfredo. ¿me escuchan bajo? Ahora, Sí. Ahora mejor. ahora Sí, mejor está. estafa, corrupción, Me puse este, auriculares porque acá al lado están arreglando unas cosas y los escuchaba abajo yo a ustedes por los ruidos. Mm. sí, estafa, corrupción, las tiene todas, 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 todas. Pero bueno, Por eso, es imposible, ¿no? Que sí. alguien diga, no, los corruptos son los otros. Eso es un Es que el discurso capitalismo es ya de por sí corrupción. engañador. El capitalismo es corrupción, ya de por sí. Para que funcione, Yo diría donde hay ser humano hay corrupción, es más complejo, todavía, ya ni el capitalismo. No importa el sistema, yo creo. mm, Es muy difícil que el dinero, justamente porque es pasional, claro, que sea el dinero o cualquier otro tipo de riqueza que no libidinice, porque se trata de mm. eso. Acá se trata de libido, de deseo. Hay o sea que hay el sistema financiero, el sistema de la guita negra, la mesa de dinero, la guita negra, fue utilizado tanto por montoneros y tupamaros. O sea, cuando había un secuestro, la manera de manejar la plata, ¿no? De colocarla, de hacer negocios, o de hacerla valer y después comprar armamentos, comprar cosas, ¿no? Todo lo que es la logística de la revolución. Y en Argentina hay casos de financistas de mesa de dinero, que sería lo más, ¿no? Lo más complicado en el sentido del manejo de la guita y todo eso, desaparecidos, que eran tipos que manejaban o que ayudaban a manejar el dinero de los montoneros. Este, porque bueno, la guita negra en política hace falta, de alguna manera vos tenés bueno, podés poner, che, le puse unos mangos a tal diputado, ¿no? O puse unos mangos para conseguir, qué sé yo, armamento o esto, el otro en la época esa, porque no tenés, no, la tenés que manejar por atrás. América Latina, bueno, tiene mucha guita por fuera, bueno, y ahí se entronca con el circuito de la droga también. Como Qué no es tremendo, lo ¿no? mismo, pero son como circuitos paralelos, ¿no? Guita por fuera del sistema. Bueno, en la época justamente, ¿no? De la que hablábamos hace un rato, del inicio, tal vez de los tres principales poderes del siglo XX, ¿no? De la Revolución Rusa, del nazismo y fascismo y de Estados Unidos, la financiación fue la misma. ¿Sabían? Básicamente la banca de los Rothschilds en aquel momento financió por igual a los tres grupos. Porque ganara quien ganara, el tema era quedar bien la banca. ¿Sí? No importaba quién ganara, ellos iban a ganar. Entonces les financiaban básicamente igual cuando vieron que estaban en ascenso de gran poder los tres poderes y con diferencias muy grandes y que iba a haber guerras y demás por ese poder. Bueno, hubo una financiación igual para los tres de parte de los Rothschild, sobre todo, que eran la banca más poderosa de aquel entonces. Eso ha salido en algunos libros recientes. Este, o sea, el capitalismo, o el capital, no tiene ideología. De hecho, Deleuze y Guattari dicen que no es un tema de ideología, ¿no? Ellos dicen Mm. es un tema de fuerzas, de deseo, pero no de ideología. La Es ideología son esquizofrénico el catexis capital. preconscientes, Mm. no son inconscientes. Por eso es que ellos dicen que puede haber perfectamente bajo una catexis de interés de clase una totalmente opuesta a nivel inconsciente. Ujú, Puede ser un socialista o un anarquista y por debajo moverte una catexis capitalista fuerte o reaccionaria, fascista. ujú. Pues algunos sectores libertarios utilizan a Deleuze y Guattari.
sobre todo por su postura crítica al Estado. De hecho, acá tenemos un fenómeno que se llama Fantino, no sé si lo conocen, que es un periodista muy pro Milei, que se recibió de filósofo hace poco, Ah, supuestamente, sí, hizo que te da con que entrevistas es. a los ¿Eh? candidatos del Uruguay, Sí, se hizo el banana. a Cose, Y él se define como a postestructuralista. Sordorsi. Lo escuchás, habla bien de Deleuze, de Foucault, y sin embargo es la mebota de Milei. Ahora, bueno, ahora varios se están dando vuelta, ¿no? Pero es como que lo acomodan como. Hay una parte que lo agarran y bueno, lo acomodan. Bueno, Nietzsche lo acomodó el nazismo, ¿no? También. Lo que pasa es que el postestructuralismo da para todo, ¿no? O sea, hay de todo. Aparte, en general se lo confunde también con el posmodernismo y bueno, hay muchos autores este, que, 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 que validan el sistema como es, también bajo consignas postestructuralistas y posmodernistas, ¿no? Este, yo creo que Deleuze, Guattari, Foucault son postestructuralistas sin duda, pero se mueven desde un lugar muy diferente, ¿no? Más desde una égida, si querés, comunista, socialista, libertaria, va por ahí, ¿no? Este, y sobre todo en Deleuze, tal vez hasta marxista, ¿no? Deleuze, si bien era un crítico del marxismo más ortodoxo, él tenía a Marx como el gran autor de él, digamos, ¿no? De hecho, siempre dijo que le quedó por escribir un libro, La grandeza de Marx, ¿no? Y que para el análisis de la sociedad, él se definía incluso como marxista, ¿no? Sí, en cuanto al anarquismo, incluso hay un autor que sacó, creo, un pequeño léxico que va de Proudhon a Deleuze, se llama algo así. Pequeño léxico del anarquismo. Hay autores anarcos que toman mucho, obviamente, de Deleuze y Guattari, y hay quienes consideran a Deleuze y Guattari anarquistas, aunque para mi gusto es una cuestión que creo que no es correcta, porque jamás hay una mención en la obra de Deleuze y Guattari a autores anarquistas. No existen. A Marx, sin duda, y a otros autores marxistas también, pero no hay una mención a Bakunin, a Proudhon, a nadie de los autores del anarquismo, ¿no? Más allá de que uno tal vez pueda encontrar eh, coincidencias en algunas cosas, ¿no? De hecho, Christian Ferrer, en Argentina, que es un filósofo anarco, ha sacado algunos volúmenes con extractos de diferentes autores se llama El lenguaje libertario. Y en algunos tomos tienen partes de Mil Mesetas, junto con textos de Foucault y de otros autores anarquistas. Está La máquina de guerra, El aparato de Estado. Y que sin serlo hay una mirada en estos autores, Deleuze y Guattari, que tienden a una cuestión de producción, ¿no? De producción maquínica, ¿no? De cuestionamiento de los dispositivos de poder, los aparatos de captura del Estado, como que, como que sin decirlo, hay, como no, hay muchos puentes con el anarquismo, me parece, ¿no? De hecho, incluso ha sido tomado también por los feminismos, ¿no? Eh, acá hay una chica, además está en Uruguay, Leonor Silvestri, que es una feminista muy aguerrida, muy de guadañazo, y da charlas de Mil Mesetas, lo toman a Deleuze y Guattari, los putea porque son eh, academicistas masculinos, pero reconocen su obra una potencia para el feminismo también, ¿no? Como que son autores que abren un espectro muy rico, ¿no? Mm.
sí lo he escuchado, ¿no? Desde la epistemología crítica, que Mm. entra con bastante fuerza, ¿no? Descoloca y Claro. utiliza bastante, sí. Es que son autores que yo creo que son indefinibles también, ¿no? Uno intenta Ujú, ahí darles algún tipo de definición, pero es lo bueno también que tienen, mejor. Aparte escapan a ese tipo de clasificaciones también, justamente, ¿no? ujú. No sé, Hilda, si vos quedaste Sí, sí, con la sí, idea más me de la interesaba pregunta. porque sentía que su propuesta va en torno al deseo. O sea, conforme seguimos leyendo, ¿no? Eh, claro, está pensando el deseo y me parece interesante pues, en esto que acabas de mencionar hace un momento sobre que la catexis inconsciente no necesariamente coincide con las preconscientes, ¿no? Claro. Claro, Que las preconscientes, de última, ujú, están ligadas a la conciencia, ¿no? A la claro, racionalidad, a la conciencia. Mm. claro. Y alguien se puede presentar con alguna idea, no ideología, pero puede por debajo haber otro deseo. Exacto. Sí, sí, incluso hasta Guattari lo ha llegado a visualizar en algunos movimientos que incluso a veces son como muy de derecha o reaccionarios, y adentro de esos movimientos a veces surgen cuestiones que pueden ser muy revolucionarias, muy de cambio, ¿no? Un Ujú, ejemplo es Basaglia, ¿no? Cuando Franco Basaglia em, se terminó su experiencia en Gorizia a fines de los 60. Él pensaba irse a dar clases a Estados Unidos y lo habían invitado para trabajar en Trieste, un gobierno de derecha, justamente, ¿no? ujú, Era un partido demócrata cristiano, ¿no? Identificado más con la derecha. Y a él le llamó la atención que lo hayan llamado. Le decía al gobernador, ¿y por qué? ¿Por qué me llaman a mí que saben que soy un tipo de izquierda, que tengo propuestas muy alternativas, contraculturales, etcétera? Y él le dijo, porque nos gustó la experiencia que hizo y sobre todo porque es una experiencia humana y nosotros somos cristianos y humanos. Y creemos que usted acá va a poder hacer cambios, porque en el hospital psiquiátrico, en el manicomio, se trata muy mal a la gente, decía el gobernador. O sea, ujú, ese aspecto de esa sensibilidad generó un cambio revolucionario, que incluso después terminó en la experiencia de Trieste, la reforma psiquiátrica, la ley, hasta un partido o sector político llamado Psiquiatría Democrática, que fue el que impulsó ujú, la nueva ley en Italia, o sea, ¿no? Desde un partido de derecha apareció un movimiento, ¿no? Es el rizoma, ¿no? El rizoma es así. Lo rizomático puede surgir en cualquier lugar, ¿no? ujú, Así sea un lugar muy, muy reaccionario. Como decía Deleuze en una entrevista con Guattari sobre el psicoanálisis, decía, hasta, hasta los fangos más podridos desde los fangos más podridos suelen cultivarse flores bonitas, decía. Hablando ahí ujú, del psicoanálisis y que todavía el psicoanálisis algunas flores daba, así, cuando no se ujú, metía tanto en Edipo, el significante, etcétera, ¿no? Podía dar todavía algunas cosas. Bueno, algo similar podemos ver. Muchas veces pasa eso, ¿no? ujú, De hecho, eso explica por qué a veces, mismo dentro de por ejemplo, los movimientos políticos, ¿no? A veces se dan estos movimientos de izquierda a derecha o de derechas a izquierdas, ¿no? ujú. Cuando hay cambios de sensibilidades, cambios de miradas, de propuestas.
sí no permite algún nivel de explicación, ¿no? Por ejemplo, con los nacionalismos, cuando empieza a hablar de este uso segregativo, ¿no? Claro, Estas disyunciones exclusivas, que de alguna la forma de que van como codificando, como que permite esto es que hablan de este sentimiento de ser de los nuestros, ¿no? exacto. Como que genera fronteras, divisiones, ¿no? Naciones. Sí, sí. Sectores, sexismos, este es de los nuestros, Claro. este Para pensar, por ejemplo, lo que pasa con Trump, también. ¿no? Claro. Ujú, Sí, sí. Sin duda, ¿no? Es cuando se colocan esas cuestiones muy, muy excluyentes y que son como fantasiosas realmente, ¿no? Porque son ujú, esas significancias despóticas muy marcadas que en cierto modo uno hasta puede entender que hay como una impostura en eso, ¿no? Pero bueno, funciona, ¿no? Hace funcionar, mueve masa, la gente eh, hace circular ahí todo un campo de valores, de anacronismos, ¿no? De cosas que a veces uno dice, pa, esto estaba un poco, ya estábamos en otra era, decíamos, ¿no? Habían cosas que creíamos muy perimidas, pero no, ¿no? Es como ciertas enfermedades que vuelven, ¿no? Acá en Uruguay está volviendo la sífilis y la tuberculosis. Bueno, este, cosas ujú, que uno decía eran de otra época, bueno. Con las ideas pasa un poco lo mismo, ¿no? Nietzsche, ujú, Guattari un poco dicen esto también, ¿no? Que se ujú, vuelven a repetir muchas veces estos ciclos, estas ideas, esta cuestión, ¿no? ujú. Ya, porque puede haber como una aparente transformación, ¿no? Pero que por debajo, digamos, como que el deseo ha quedado atrapado, ¿no? Eh, Eso en la clínica también, porque puede venir una feminista, ¿no? O alguien de la comunidad que no tolera alguna situación, ¿no? O sea, que por debajo subsiste estas formas de codificación. Sí, exacto. Sí, incluso hay un concepto que creo que puede ser útil para estas cosas, ¿no? Eh, y Carl Jung hablaba de que hay en el psiquismo un fenómeno de compensación, dice él. ¿Ah? Que muchas veces cuando ya sea en lo social o en un individuo se eh, produce un cambio muy fuerte, hay cierta cuestión Ujú, de, de lo anterior, por decirlo de un modo, que queda como subsumido, reprimido en lo inconsciente, en la sombra, digamos, ¿no? Decía Jung. Pero ujú, bueno, muchas veces se da cuando es mucho lo que quedó en la sombra y mucho de lo transformado y modificado, que a veces viene como un empuje de la sombra hacia arriba, ¿no? Y hay un fenómeno como de compensación ujú, del psiquismo, ¿no? Entonces, aspectos de lo anterior quieren tomar lugar nuevamente, ¿no? ¿Se entiende? En este ujú, plano creo que pasan cosas parecidas. Las transformaciones no son lisas y en un camino evolutivo sin dificultades. También tienen sus resistencias, ¿no? Generan sus ujú, sombras y sus movimientos en ese plano, ¿no? ujú. Pensaba también, hay una pregunta que Hannah Arendt hace, ¿no? Y se pregunta, digamos, ¿por qué los judíos, siendo eh, una multitud, ¿no? No un gran número, permitieron que pase lo que pasa, ¿no? En algún punto, no solo digamos, se pregunta por qué alguien puede aceptar lo que le dicen, ¿no?
en términos de la banalización del mal, sino también se pregunta por qué toleraron que pase esa situación. Ujú. Ahí va. Ella se lo hace como pregunta eso. Claro, claro, ella ¿Le da lo alguna, sueña, que creo que por eso un poco la satanizan, ¿no? Por la pregunta que les hace a los judíos mismos, ¿no? ¿Qué pasó ahí? le da alguna respuesta? ¿O da ella alguna No, respuesta? ella es una pregunta que ella la lanza a los judíos, pero sin respuesta, ¿no? Un poco censurada por ellos desde ahí, ¿no? Ujú. Sí, claro. Sí, no, no sabía bien esa pregunta de Hannah Arendt. Sí sabía que fue muy cuestionada, obviamente, Ujú, por su teoría en sí, ¿no? De la banalidad del mal, justamente, ¿no? claro. Porque Ujú, en el análisis que hace ella, ¿no? De los juicios, este, a los nazis, justamente, está creo que el Estado israelí y los judíos en sí, al menos el sector tal vez más hegemónico, le cuestionaba que viera el tema como más de un mecanismo social y no viera culpables, ¿no? ujú, Que yo creo, pues, en ese sentido, yo me afilio más a la tesis de Hannah Arendt, ¿no? De que claro. realmente no es que ahí habían seres maquiavélicos, terribles, espantosos, ¿no? Sino que Ujú, realmente había una cuestión donde todos cumplían órdenes. Es como en dictadura, no es lo mismo. En la dictadura, quienes están en ciertos lugares tienen que posicionarse cumpliendo el rol que les toca, porque si no también son muchas veces pasibles de ser sancionados y hasta asesinados, ¿no? Están dentro de un régimen que ya de por sí es maquiavélico y perverso. ujú, Por eso se torna como banal, ¿no? Seguramente hasta nosotros hoy día estemos como sociedad haciendo cosas perversas que no nos damos cuenta y estamos generando también, ¿no? Nuestra cuota del mal de lo social, ¿sí? Pensando, por ejemplo, en el capitalismo, en la política capitalista, las políticas exclusivas, ¿no? Que generan, ¿no? La generación de pobreza, de riqueza, en fin. Y algún lugar en el engranaje nosotros ocupamos también. ujú, Vos sabés que había leído, estaba tratando de precisar un poquito con la máquina, pero bueno, tiro la versión que nunca no la investigué mucho, pero viste que decían que Jung tenía vínculos con el nazismo, Sí, pero ujú, había una versión de él que él explicaba, como daba una explicación de la quietud del judío por asociándolo a la potencia de los dioses de cada uno. Viste que él se metía con los arquetipos, con la energía de los dioses. Decía que Hitler fue una reencarnación de Wotan, ¿viste? De esos dioses potentes, germánicos, que arrasaban con todo, y, y fue en el espejo con el pueblo judío fue la reencarnación de Yahvé, que es un dios cruel, que manda a Abraham a matar a su hijo. Y como que había ujú, ahí una... ¿eh? de Dios, el Dios del Antiguo Testamento. Claro, sí, viste que ujú, Yahvé manda a matar a su hijo y, Eh, ujú, y Abraham manda a Abraham a matar a su hijo y Abraham accede, o sea, va a matar, después que no sé exactamente, creo que después Sí, no lo sí, hace. viene un ángel y le dice no lo Claro, haga, que es el no lo hace, pero enviado. el loco iba, Eh, iba a hacerlo, o sea, Sí, no. sí, sí, sí. Y es claro. como que ante la encarnación de ese Dios ario, potente, había como una resignación de acatar el destino sufrido. Es una mirada que le valió, obviamente, muchas críticas. De hecho, viste que Jung labura mucho con la magia, los nazis laburaban mucho con la magia, con el esoterismo. De hecho, sí, pobre loco, el otro día había en la feria, la cruz, la svástica es un símbolo budista. Y hay toda una corriente budista que utiliza, que no lo puede usar, por el loco le sacó el símbolo porque no lo pueden usar, pero como que hay algo de eso. Fue muy criticado, por eso de hecho Reich mismo lo tilda de nazi, tuvo, después hay figuras, tiene una situación muy controversial
postura de la facultad. De hecho, Heidegger lo mismo. Heidegger, bueno, Heidegger al principio tenía la remerita del nazismo, porque parecía que en su momento en Alemania era como si fuera el Frente Amplio que arranca, ¿viste? Sí, claro. El Partido Ujú. Nacional le parecía una cosa con todas las pompas, ¿no? Los festivales, las remeras, los colores. Dice que Heidegger, nada, se ponía la remerita y iba a los actos, estaba muy compenetrado, y medio Ana Arendt, que era amante de él, fue medio, che, Sí, pará, fue Jorge, alumna y estás, pareja. estás comiendo una pastilla pero bueno, es. Sí, no, los nazis aparte usaron de todo, era tremendo. Yo me acuerdo, estuve en un campo de concentración en Alemania, uno pequeño era, no me acuerdo el nombre, a pocos kilómetros de Berlín, y tenían, bueno, toda una cuestión de museo, ¿no? De las cosas de la época, eh, y la propaganda nazi era tremenda, había hasta chocolatines para niños, con las vásticas, con todo, ¿no? Así, todo, cosas. No, uno miraba eso. Muñequitos, cositas para los nenes, ¿no? Ya que les fuera entrando el nazismo de chiquitos. Era tremendo. Era una gran máquina de producción de deseos, realmente. Ujú. Realmente. Bueno, uno mira las películas, ¿no? Me acuerdo de la famosa, no sé si la vieron, La Cazadora, La Ladrona de Libros. Es una película muy linda, muy tierna, de una niña, donde muestran ahí todo cómo los niños van asumiendo, ¿no? La postura nazi, el antijudaísmo, bueno, es terrible, Ujú. ¿no? Es terrible, terrible. Vos sabés que cambio un poquito, pego un volantazo, puede ser, o si no, seguimos. Sí. Acá hay un párrafo que me encantó de las tres síntesis, que es Sí, la como, recapitulación. claro, claro, la recapitulación en la página 115 Ujú. es como que está ahí como tiran hay un párrafo donde dice, bueno, es por acá, que se los leo así, eh, Dale. dice, el esquizoanálisis es a la vez un análisis trascendental y materialista. Es crítico en el sentido que lleva la crítica a Edipo o lleva a Edipo al punto de su propia autocrítica. Se propone explorar un inconsciente trascendental en lugar de metafísico, material en lugar de ideológico, esquizofrénico en lugar de edípico, no figurativo en lugar de imaginario, real en lugar de simbólico, maquínico en lugar de estructural, molecular, microscópico, micrológico en lugar de molar o gregario productivo, en lugar de expresivo, y se trata de principios prácticos como direcciones de cura. Tremendo, no sé, me quedé como que acá tenés para poner un cuadrito, bueno, es por acá, más o menos. Ahí Después, va. bueno, ¿cómo hacemos? Veremos. Aparte lo cierra con dirección de la cura. El texto de Lacan tiene un texto muy importante en los escritos que es La la estrategia y dirección de dirección de la la cura. cura. Claro. Ujú. Es Ujú. yo me acuerdo que un poco lo vi cuando hice un seminario en facultad con uno de la escuela freudiana, justo histeria y psicosis, estrategia y dirección de la cura. Claro. Ujú. Me metí Y esos el textos título es también. Dirección. Y bueno, ¿qué entienden por ello? ¿Cómo se imaginan ustedes eso? Todo esto que leíste vos, Leonel, ¿cómo te resonó a vos? ¿Cómo lo ves vos? No, a mí me Ujú. resonó bueno, te voy tirando una fórmula Sí, sí, o tiranos. una forma concreta de por dónde va la cosa. Que ante Ujú. situaciones, por ejemplo, de empantanamiento, ¿no? De lo dípico, de lo discursivo, bueno, y viste que dice, es re interesante porque dice, eh, lleva la crítica a Edipo o lleva a Edipo al punto de su propia autocrítica. O sea, no están diciendo no sirve para una mierda, no sirve para nada, no, es crítico y lo lleva a un lugar donde tensiona tanto el Edipo que para que suceda otra cosa, ¿no? Eso es lo que, pero eso no quiere decir que suceda, que probablemente en la clínica venga alguno
que se fumó un paro, ¿viste? Que hay Freud para el mediodía, ¿viste? Los programas de mediodía que te tiran. Bueno, yo acá creo que tengo un problema con mi papá, bueno, ¿no? Cuando traen eso, llevarlo y bueno, y hacerlo tensionar para volar y para que suceda otra cosa. Y después, bueno, lo que vayan llevando a un lugar de, ¿cómo es? De valor real, como que también se puede, está planteándole este eje imaginario, simbólico y real, ¿no? Los tres registros de Lacan. Bueno, valor real, eh, que de hecho los últimos seminarios de Lacan priorizan lo real a lo simbólico. Digo, como que no sé si ahí recogió el guante o qué, habría que investigarlo, pero como que bueno, no se quedan ni con lo simbólico, porque siento como que lo simbólico y lo imaginario van por el lugar de la representación, y lo Exacto. teatral va a la realidad, ¿no? Lo Y a lo productivo va a lo edípico, real. porque el Edipo es ¿Eh? imaginario o simbólico, Claro. Y según como que Lacan o según Freud. lo productivo va a lo real, ¿no? A las cosas que suceden, ¿no? Al sentir, al afecto del cuerpo, ¿no? A lo que fue un cuerpo sería, Claro. Incluso esto de Edipo, la propia autocrítica de Edipo, está bien. Problemas con el padre podés tener o con la madre, con sí, quien sea de la familia. El tema es qué lugar le das, si lo triangulás, si lo simbolizás o imaginarizás, y le das un lugar de significancia, y lo tratás desde el complejo de castración, angustia, de castración, etcétera, o si lo trabajás en sí como un vínculo real y qué hay en la producción con ese vínculo, qué flujos pasan por ahí, qué valores, qué conexiones, qué posibilita, qué imposibilita, ¿sí? Esto que ellos dicen, tomarlos como estímulos de producción, de reproducción, de antiproducción, es por ahí donde se lee a los padres y no como otra cosa, ¿sí? No, no en el mito imaginario simbólico del Edipo. Sí. Después, Iba y bueno, acá dice algo, pensando, sí, sí, pero, Alfredo, yo iba conectando con un artículo que leí tuyo donde hablas de la crítica, sí. ¿no? Y pensaba en este sentido de ver qué líneas componen. Ujú. ¿No? Esto que te está pasando. O sea, pensar en situación, colocarte en lo real, ¿no? En lo real Eso. material y desde ahí establecer la crítica, pero para ir abriendo, ¿no? Todas estas líneas que componen y ver cómo se han ido conectando, que ahora están produciendo esto. En ese sentido, lo estaba conectando con ese artículo que he leído tuyo. Claro, porque se trata justamente de sacarlo de esa lógica representacional y hasta positivista que tenía Freud y que le ha dejado sembrado a buena parte del psicoanálisis, capaz que todavía hasta hoy, ¿no? Porque el viejo buscando, ¿no? El afán de encontrarle cierta lógica ecuacional matemática para la cosa, y bueno, fue componiendo esto de los fantasmas, del originario, de estas cuestiones imaginarias, ciertas estructuras, ¿no? Y todo lo enchufaba ahí, lo terminaba todo enchufando ahí, ¿no? Y simbolizando con el falo, simbolizando con, con la vagina, bueno, ni hablemos Klein con el objeto parcial pecho, etcétera, ¿no? Y ahí todas las fórmulas que ya sabemos que Freud produjo y los post-freudianos también. Deleuze y Guattari toman justamente, bueno, saquemos todas estas cuestiones, son muy fantasiosas en sí mismas. ¿Ah? Este, nos comemos la realidad, ¿no? Vayamos a la historia del vínculo, sí, pero a cuestiones reales, pragmáticas, tratemos de ver la cosa como es, cómo fue y cómo va produciendo hasta la hora, ¿no? No nos quedemos con, bueno, acá sí vi la castración, la interpreto y esto y lo otro, ¿no? Que suele hacer la postura más clásica del psicoanálisis, ¿no? Este, bueno, esto del inconsciente o un análisis trascendental, ¿no? Tiene que ver también con esto que toman de Kant ellos, ¿no? Tal vez la única cosa positiva que toman de Kant, porque
creo que lo dije más de una vez, para Deleuze, Kant es un enemigo, ¿no? Critica mucho de Kant, si bien es un paso previo, yo creo, también como todo, ¿no? Paso previo a Hegel, a Marx, pero bueno, Deleuze lo cuestiona muchísimo porque, bueno, el tema de lo representacional y de la objetividad está como muy impregnado ahí, ¿no? En Kant y es como tal vez la previa incluso para pensar el positivismo, entre otras cosas. Pero sí toma esta cuestión de un análisis trascendental y hasta de un inconsciente, que yo, obviamente el planteo del inconsciente trascendental es de Deleuze y Guattari, donde acá lo trascendental va hacia el análisis materialista de la cosa, ¿sí? Ujú, Donde haya realmente una crítica basada en la realidad, ¿no? En un principio materialista de la cuestión, ¿sí? Este, eh, por eso para ellos el análisis trascendental está basado en un análisis de lo inmanente. El foco de lo inconsciente para ellos está en lo trascendental, está en la inmanencia de la cosa, los ujú. procesos productivos en sí mismos, ¿sí? Sí, mira, Es acá arriba dice, sacarle todo lo mítico e imaginario, ¿sí? ujú, Es un poco acá ellos lo lo definen. que Kant hace en relación a pensar la problemática sujeto-objeto. Le saca como lo mítico, le saca lo idealista, ¿sí? Ujú, Bueno, Deleuze y Guattari hacen lo mismo. ujú, Lo idealista acá, sin duda, es por excelencia para ellos Edipo, ¿no? No solo, hay otras cosas también idealistas, de hecho, Jung tiene cosas idealistas, otras psicologías también, ¿no? De hecho, lo van a decir en Mil Mesetas, toda psicología que sea personológica es idealista. Toda psicología que no vea el análisis situacional, los agenciamientos, los vínculos, la historia, si no tiene esa mirada, queda en lo que decía Nietzsche, ¿no? La psicología del sacerdote, nada más, ¿no? ujú. Sí, acá unas líneas más arriba de lo que leyó Leonel lo define, ¿no? El análisis llamado trascendental es precisamente la determinación de estos criterios inmanentes al campo del inconsciente. Exacto. Ujú, En tanto que se oponen a los ejercicios trascendentes. ujú. No es qué quiere decir ello, sino cómo funciona el ello. ¿Cómo funciona? Por eso ellos no se fijan en el sentido, por ende tampoco en lo imaginario y lo simbólico, sino en el Ujú, funcionamiento, ¿no? En la ujú, pragmática. Bueno, ¿qué es lo que ello hace? ¿No? ujú. Cómo funciona? ¿Cómo funcionan tus máquinas decía antes? De hecho, lo dicen en Sí, unas lindas preguntas entre el final de la 114 e inicio de la 115, ¿no? ¿Cómo ujú. funcionan las máquinas deseantes? Las tuyas, las mías. ¿Qué fallos forman parte de su uso? ¿Cómo pasan de un cuerpo a otro? ¿Cómo se enganchan sobre el cuerpo sin órganos? ¿Cómo confrontan su régimen con las máquinas sociales? Claro, con respecto a esto, el uso de la crítica intenta desmontar todo esto, ¿no? Abrir todo esto para que de alguna manera uno se aproxime a cómo se ha ido conectando cada uno, las conexiones, las disyunciones, Ujú, ¿Mm? exactamente, Cómo se ha producido, digamos, ¿no? Esto que estás viviendo ahora. exactamente, a eso va. A eso, a eso se apunta. Ujú. Dan un montón de técnica, ¿no? Porque si uno lo rastrea ahí, ellos te van soltando un montón de Oh. modos de ¿no? Sí, sí, a medida que uno va profundizando, ven que van tirando unos cuantos tips y formas que hacen a la cosa, a cómo se trabaja después. Porque lo Ujú, importante, como en todo esto, es cómo pensás la cuestión. ujú.
Y en función de cómo pensás es cómo vas a trabajar. Ujú, El cómo se piensa la subjetividad, cómo se piensa lo inconsciente, bueno, es como fundamental, ¿no? O incluso de ahí verás las técnicas que usás, que aplicás o que incluso inventás. ujú, O así sea la escucha, ¿no? A veces es una escucha y la escucha misma ya es una línea de experimentación. Porque dependiendo de cómo sea la escucha y lo que permite la misma, y las intervenciones que pueden ser habladas, pero si las intervenciones también apuntan a una experimentación y no a una interpretación, no a decir algo que ya está prescripto de alguna manera, si lo que pones en juego es, bueno, hasta dónde podemos ir, ¿no? O tal vez otra manera de pensarlo, esto que yo trabajo en un artículo, de cómo producir acontecimiento, ¿no? Que también lo trabaja ujú, Adriana Zambrini, muy lindo en su libro ujú, El Deseanoma, cómo producir acontecimiento, ¿no? Si yo pienso desde ahí, estoy ya pensando desde otro lugar. No es un lugar interpretativo, de búsqueda de algo, ¿no? En todo ujú, caso, si buscamos algo, es la innovación, es decir, cómo puede este sujeto crear y hacer algo distinto con su vida. ujú. Me dejaste pensando eso de la escucha como un lugar de experimentación, porque generalmente eh, está bien, un poco supuestamente la atención pareja-mente flotante está abierta a encontrar lapsus o supuestamente fallas en el discurso, ¿no? Esa es la escuela psicoanalítica clásica. Clásica. Y la Yo escucha como, diría que eso no es una escucha parejamente flotante. claro, está buscando, está tratando de tirar la caña para pescar algo, ¿no? Exacto, no es una escucha experimental, es una escucha interpretativa. Claro, claro. Lo experimental sería estar, eh, estar atento a que se produzca algo, ¿no? Como que la producción de ese discurso, ¿cómo sería? ¿Cómo lo trabajamos esto de la escucha experimental? Yo lo pienso más poniendo el cuerpo, digamos. ¿No? Si podrías, si esta escucha podría desterritorializarse a, digamos, solo el oído, que todo lo queremos significar desde ahí, ¿no? Mm, Sino a abrirse a, sé, ¿no? A soltarse, a ver qué aparece, más o menos cuando te lees esto que cuando lo iban a escuchar en sus cátedras y, no sé, los oyentes se dormían y le preguntaban si él le incomodaba esto y él decía, no, se va a despertar en el momento en que algo lo toque, ¿no? Entonces, ¿cómo quedarse? Quizás con esta idea de Bion, ¿no? Sin memoria y sin deseo, podría ser algo que se aproxime un poco, ¿no? No sé, quedarte ahí en ese momento, ¿no? Quédate ahí sin tratar de representar. En parte sí, pero en todo caso, en esa escucha experimental, lo que sí podés ir construyendo es el Ujú, agenciamiento. Bueno, cómo está funcionando esta cuestión desdeseante que me está trayendo? Este sufrimiento, ¿en dónde está? ¿Sí? Pero no en los lugares simbólicos que nos proponen las psicologías, este, no importa si es psicoanálisis, conductismo o la que sea, ¿sí? No en esos lugares, sino en intentar ver dónde está produciéndose la línea del agenciamiento, ¿sí? ujú. Esa, Ahí yo veo un salto con Derrida, donde en esto, en este artículo de cómo no temblar, ajá, no sé si lo han leído, no, yo donde no, ya, donde Derrida habla que uno no decide temblar, uno tiembla, ¿no? Y se aproxima más o menos a la idea del devenir, ajá. que de pronto algo conmueve, entras en devenir con el otro. Después lo podrás pensar, no representarlo, pero hay algo que entra por el cuerpo mismo.
Ahí va. No Está sé si bueno. sería algo así, ¿no? Como esta experimentación, digamos, ¿no? Esta escucha más, ¿no? Yo creo que en parte sí, también, pero también hay que intentar pensar y comprender, yo creo, ¿no? Sí, está bien también dejarse afectar por cuestiones que hasta pasan muchas veces por lo intuitivo, pero también tratar de ir dándose una idea de cómo se va moviendo el deseo y produciéndose, ¿sí? ¿Cómo está? ¿No? Imaginemos que es la problemática del sujeto una máquina en movimiento. Entonces, bueno, ¿qué partes la componen? ¿Por dónde va? ¿Cómo históricamente se ha producido? ¿No? Ujú, Este, entonces, desde ahí ir comprendiendo, ¿sí? Si ujú, papá, mamá tuvieron que ver, cómo tuvieron que ver, si hay otras cuestiones, otras relaciones, eh, algunas otras cuestiones que pueden pasar por otro tipo de mecánicas, tal vez de disposiciones en otros grupos o instituciones, en el trabajo, en fin, en la educación, depende de dónde se mueve ese sujeto. Tener como un panorama del movimiento circulatorio del deseo, ¿sí? ujú, Y de las máquinas diferentes que lo componen. Desde ahí ir pensando luego cómo en esa escucha experimental ayudar a que la persona experimente cosas que sean más saludables, más alegres, ¿sí? Bueno, que tenga líneas de experimentación que le marquen una diferencia. Incluso aunque sufra un poco, ¿no? Porque el sufrimiento es parte también de un cambio posiblemente, ¿no? No digo siempre, pero muchas veces para transformarse en algo, y bueno, algo tiene que sufrir, ¿no? También, ¿m? El sufrimiento puede ujú. ser un parte de un proceso de cambio, también. De hecho, ya viene. En general, en los sujetos que vienen a la consulta ya vienen con el sufrimiento, ¿no? Ujú. Digamos, la escucha en ese sentido que traes sería ver cómo está compuesta, digamos, esa máquina. Exacto. El Ujú, agenciamiento, con su parte ajá, maquínica, con su parte simbólica ujú. o de enunciación, ¿sí? El, el- el- Y El las agenciamiento intervenciones en estarían las dos puestas líneas, significación y, y, y subjetividad. y corpórea maquínica, Ujú, las fuerzas en sí mismas, ya, ¿sí? Que componen. La ujú, subjetividad es todo eso, está en el agenciamiento, ujú, ya está instalada ahí, ¿no? Recuerden que el sujeto, la subjetividad es resto para Deleuze y Guattari, es resto de esa maquinaria. Bueno, intentemos comprender algo de esa maquinaria que es el agenciamiento, ujú, para ver cómo se va produciendo, ¿no? Con estas ujú, lecturas que a veces, bueno, que podemos tener por el antiedipo, cómo están sus máquinas, ¿no? Paranoicas, milagrosas, célibes, ¿no? Siempre están, ujú, alguna de esas máquinas siempre hay, si no incluso las tres, y a veces más de una de las tres. ujú, Mm. Bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, con Hilda Leonel estábamos conversando. Hilda va a tomar unas vacaciones la semana próxima. Y no sabía si, porque en Perú están en vacaciones ahora, ¿no? Es así, ujú. tienen Sí, sí, por las fiestas un patrias tiempo. este mes siempre se para. Se para ¿Mm? siempre este mes. Este, Ujú, entonces, seguro no viene la próxima. ujú, Y no sabes bien si la otra. claro. Ujú. Bien. Bueno, ¿te parece que nos confirme si la otra no Sí, sí, viene? sí, sí, porque yo salgo de Apenas Lima sepas. y veo y inmediatamente te escribo. Escribí al Mm. grupo, así sabemos. Ah, sí, Y, sí. y no sé, Leonel, estaríamos solo vos y yo la próxima. ¿Qué te parece? Yo no tengo problema, si no, esperamos lo que vos te parezca, ¿no? Yo, es una horita, viste que yo llego una horita, no, no.
no llego antes. Sí, vos llegás a 7:30 siempre. Sí, si querés, vamos arriba. Si no, esperamos a Isla. Ujú. ¿Vos podés ir viendo los vídeos igual después? Sí, Hilda, yo, que no hay problema. Ujú, sí, sí, sí. está, Dale, hacemos de dale. 7:30 a Vos, 8:30. vos, Hilda, empezar 19:30 no, no podés, ¿no? Te digo pensando más adelante, ¿no? O no, obviamente la que viene que no estás. Claro. Lo que pasa es que yo saliendo de aquí tengo que atender dos parejas más Por eso, antes vos, de que vos salgan. no podrías, pues Sí, está. Entonces vamos a no, mantener el muy mismo bien. horario. Está. Ujú. Igual estos dos que vienen, o el que viene, empezamos 19:30. Vos llegas a esa hora, Leonel. Dale, sí, sí, Está, y sí. hacemos así, bueno. Yo Igual el que viene hacemos tengo, tete a tengo tete. capaz que hacer un. Bueno, veo si puedo llegar un ratito antes porque a las 9 tengo otro. ¿Cómo es? Tengo un Zoom con una actividad a las 9 de la noche el jueves que viene, que es 31. Hacemos un rato, de último hacemos de 7:30 a 9 menos cuarto, por ahí, si querés, o a 8:30, no hay problema, hacemos una hora Dale, picadita, ¿no? Con tres delanteros perfecto. ¿Con y dos? jugando al fondo. No, somos dos. Son dos. Ya listo, entonces Es un nos tete a vemos, Suárez tete. y Cavani tempranito. somos. Tete a Ya. tete. Bueno, quedamos así entonces. Vos, Dale, Gilda, nos avisas cuando te reenganchas y nos vemos con Leonel a las 7:30 el jueves próximo. ¿Está? vemos la represión, Listo. ¿no? Avanzamos por la Sí. represión. Dale, seguimos con lo que quede de recapitulación y podemos ir Y la avanzando con el represión. de represión. Ujú, ¿Sí? Dale, ujú. genial, Ah, Listo. genial. Chao, bueno, chao. que pasen Bueno, buenas lindo. vacaciones, Isla. Nos estamos Chao, viendo. chao, Que chao. estén bien. Que estés bien, Leonel. Abrazo. Abrazo.